Iglesia, buenas noches, que el Señor te bendiga. Qué alegría que podamos disponer juntos este tiempo para adorar a nuestro Señor. Qué alegría que podamos estar juntos esta noche en torno a nuestro Dios, al Dios que ha sido bueno y fiel con nosotros. Y quiero invitarte a que meditemos y comencemos este servicio meditando en lo que dice el texto de Job en el capítulo 11, versículo 18. Vivirás tranquilo porque hay esperanza, estarás protegido y dormirás confiado. Y es la promesa del Señor para nosotros. Aunque la situación esté difícil, nosotros los hijos del Señor tenemos esperanza, podemos dormir tranquilos. Tenemos el Dios que nos cuida, el Dios que está con nosotros. Por eso quiero invitarte a que tu corazón se llene hoy de motivos para alabar y adorar el nombre del Señor. Allí donde tú estás, quiero invitarte a que nos unamos en oración, a que entreguemos este tiempo en manos de Dios, a que reconozcamos que Dios es el centro de nuestra vida, que en Él está nuestra esperanza, que en Él podemos vivir seguros. Padre, venimos a tu presencia a darte gracias en esta noche. Gracias, Señor, porque tú eres nuestra esperanza, porque tú eres nuestra seguridad. Gracias, Señor, porque tú eres el Dios que nos cuida, el Dios que acampa alrededor nuestro. Gracias, Señor, porque tú eres nuestro protector y nuestro pronto auxilio. Gracias, Señor, porque en nuestro corazón no hay desesperanza, porque sabemos, Dios, que tú tienes buenos planes para nosotros. Gracias, Señor, porque esta noche podemos venir delante de ti para descansar en tu presencia. Podemos venir delante de ti, Señor, para depositar nuestras cargas. Podemos venir delante de ti, Señor, para recibir tu palabra, Señor. Gracias te damos, Dios, y te pedimos que el poder de tu Espíritu Santo sea llegando a cada vida, sea llegando al interior de cada hogar, sea entronándote, Señor, en cada casa. Que seas tú, Señor, devolviéndonos la alegría a través del canto de esta noche. Que seas tú, Señor, haciendo algo nuevo en cada uno de nosotros. Que sea una noche de transformación y de vida. Y te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Y ahora quiero invitarte a alabar al Señor con alegría, a gozarte en la presencia del Señor, a recibir su presencia y adorarle en espíritu y en verdad. Hola, iglesia, qué bendición poder acompañarte esta noche. Yo quiero invitarte a que en este momento tú te pongas de pie ahí donde estás y llames a los que se encuentren contigo para que juntos exaltemos el nombre del Señor. Amén. Se postrará solo ante el gran
toda la gloria a Él, porque Él es merecedor de toda la gloria. Te alabamos y te bendecimos, Señor. Te damos gracias, Padre Celestial. Y Padre, gracias te damos, Señor, por este tiempo. Gracias te damos por este momento, Señor. Declaramos, Señor, que no hay cielos cerrados, Señor, que los cielos se abren, Padre Celestial, y que tu Espíritu Santo desciende con poder y gloria, Señor, y ministra nuestro corazón, Señor. Queremos entregarte, Señor, absolutamente todo lo que hay en nosotros, Señor. Ven y llénanos de tu presencia, Señor. Inúndanos de tu gloria, Señor. Gracias te damos porque tú te mueves. Te bendecimos, Señor. Iglesia, dile conmigo: oh Señor. Ángeles del cielo vengan a cantar, se escuchen sus voces en este lugar. Aunque parezca locura, aunque sé que no es normal, por la fe sucederá. Cosas invisibles que nadie ha tocado, sonidos del cielo que nadie ha escuchado. Cosas que no son normales, cosas sobrenaturales, por la fe sucederá. Abre nuestros ojos, Señor. Abre nuestros ojos como Eliseo. Muéstranos el cielo, muéstranos el cielo. Inúndanos de tu gloria, inúndanos de tu gloria. Trae aquí el cielo, trae aquí el cielo. Inúndanos de tu gloria, inúndanos de tu gloria. Trae aquí el cielo, trae aquí el cielo. Dile conmigo, iglesia. Ángeles del cielo vengan a cantar, que se escuchen sus voces en este lugar. Aunque parezca locura, aunque sé que no es normal, por la fe sucederá. Cosas invisibles que nadie ha tocado, sonidos del cielo que nadie ha escuchado. Cosas que no son normales, cosas sobrenaturales, por la fe sucederán. Oh, abre nuestros ojos como Eliseo. Muéstranos el cielo, muéstranos el cielo. Inúndanos de tu gloria, inúndanos de tu gloria. Trae aquí el cielo, trae aquí el cielo. Inúndanos de tu gloria, inúndanos de tu gloria. Trae aquí el cielo, trae aquí el cielo. Señor, hoy declaramos, Santo, que tú te mueves en este lugar y en cada corazón, en casa, Dios. Oh Santo, Santo, te bendecimos y clamamos por tu presencia y dile: ante tu gloria demonios caen, huye la muerte, ya no hay enfermedad. El cielo aquí está. Decláralo. Ante tu gloria demonios caen, huye la muerte, ya no hay enfermedad. El cielo aquí está. Ante tu
Padre, te pedimos, Señor, que traigas el cielo a la tierra, Señor. Que no se haga nuestra voluntad, Señor, que se haga tu voluntad, Santo Dios. Ven y transforma nuestro corazón, Señor. Ven y llena todo vacío, Señor. Ven y quita toda carga, Señor. Ven y quita toda aflicción. Ven y quita toda ansiedad, Señor. Nos entregamos a ti, Señor, y nos basamos en tu gracia, Padre Celestial. Queremos recibir de tu Espíritu Santo, Señor. Queremos adorarte en espíritu y en verdad, Señor. Que descienda tu gloria, Señor, hoy en ese lugar. Que descienda tu gloria, Señor, en cada hogar, Señor. Que descienda tu presencia, Espíritu Santo. Ven, Espíritu Santo, llénanos de tu presencia, Señor. Transforma nuestros corazones, Santo Dios. Oh, Santo, Santo. Y se va la muerte, Señor. Se va toda maldición, Padre Celestial. Porque tu cielo aquí está, Señor. Porque tu gloria se mueve en nosotros, Señor. Gracias te damos. Y te bendecimos, Señor. Gracias, Santo Rey. Qué lindo hemos cantado, mis hermanos, pidiéndole al Señor que el reino de los cielos llegue a nuestra vida. Y eso es lo que necesitamos realmente, que el reino de los cielos llegue a nuestro hogar, que se haga una realidad en cada uno de nosotros. Y con esa misma alegría, con esa misma fe, con esa misma devoción con que cantamos al Señor, yo quiero invitarte a que ahora lo honremos con nuestro diezmo y con nuestra ofrenda. Que hoy sea un día donde tú puedas disponer tu diezmo y tu ofrenda, no solamente con alegría, sino también con esperanza en tu corazón, con la esperanza del Dios que reina, del Dios que cumple, del reino de los cielos que ha llegado a tu casa. Dice el libro de Deuteronomio en el capítulo 15, versículo 10: darás y no te dolerá el corazón cuando le des, ya que el Señor tu Dios te bendecirá por esto en todo tu trabajo y en todo lo que emprendas. Y es la promesa para los que damos con alegría. El Señor bendecirá el fruto de nuestro trabajo. Por eso quiero invitarte a que oremos juntos, a que le pidamos al Señor que esta promesa se haga realidad, a que podamos disfrutar del fruto de nuestro trabajo, a que podamos ver la gloria del Señor en todo lo que hagamos. Ya la economía empieza a reabrirse para muchos sectores y creo que llegó el momento de decirle: Señor, bendice el fruto de nuestro trabajo, permítenos volver a producir y permítenos ser fieles, que cuando demos podamos hacerlo con alegría, y no solamente con alegría, sino con la esperanza y la tranquilidad de que tú reinas sobre nuestras finanzas, sobre nuestra situación financiera, sobre nuestra economía. Vamos a orar juntos. Padre, venimos delante de tu presencia, Señor, a darte gracias. Gracias, Señor, porque tu palabra hoy es vida para nosotros. Gracias, Señor, porque el reino de los cielos ha llegado, Señor. Cuando tú llegas, Señor, cuando tu palabra llega, el reino de los cielos desciende para nosotros. Y hoy queremos pedirte, Señor, que nos des un corazón lleno de alegría para dar, Señor. Un corazón que se goce en la esperanza de un Dios fiel que eres tú, Señor. Padre, permítenos, Señor, dar con generosidad. Permítenos, Señor, creer y confiar en que tú, Señor, bendices la obra de nuestro trabajo. Padre, hoy queremos pedirte, Señor, que nos bendigas, que todo lo que hagamos, Señor, produzca fruto sobreabundante, que podamos ser productivos, Señor, que podamos salir al mundo, Señor, y ver que tu bendición va con nosotros en todo lo que hacemos. Padre, gracias por la oportunidad que nos das hoy de sembrar en el reino de los cielos, de sembrar en tu obra y de ser, Señor, bendecidos con tu presencia. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Y yo quiero invitarte a que mientras escuchas la canción puedas ver en la pantalla, ahí está la cuenta de Bancolombia, la cuenta de ahorro, donde puedes depositar tu diezmo y tu ofrenda. También puedes hacer tus depósitos en la Fidu Cuenta y en la plataforma Baki para la construcción del templo.
nos prometió, Él lo hará, algo grande vendrá. Amén. Cosas grandes hará el Señor en medio nuestro y veremos la gloria del Señor, y el Señor será nuestro escudo y Él camina con nosotros y nos bendice en todo lo que hacemos. Ahora quiero invitarte a que dispongas tu corazón, a que te prepares en este momento para recibir el alimento de vida, la palabra poderosa que el Señor quiere entregar hoy en tu corazón, para que tu vida sea transformada, para que tu hogar sea transformado y para que haya esperanza en todo lo que hagas. Que el Señor te bendiga. Buenas noches, iglesia. Qué bueno que podamos estar en este tiempo de descanso para el alma. Estamos en tiempos donde necesitamos recibir del Señor esa palabra refrescante, esa palabra de dirección. Y hoy el Señor quiere hablar a nuestro corazón. Así que prepara para que no solamente esta palabra llegue a tu mente, sino que llegue a tu corazón. Hoy vamos a hablar acerca del andar sobrenatural. Uno de los cuadros que a mí me ha gustado mucho es el cuadro que lo tengo precisamente en la oficina donde doy consejería, que es recreando el momento cuando Jesús está con los discípulos en medio de la tormenta. Me llama mucho la atención porque en ese momento, cuando los discípulos se encontraban amenazados por la tormenta, por esas fuertes ráfagas de viento, por esa situación amenazante de sus vidas, cuando tenían el viento en contra, cuando las olas querían entrar y derrumbar la barca y estar recreado en esa pintura, es cuando ellos pudieron experimentar el poder sobrenatural del Señor, cuando ellos pudieron ver al Señor de una manera diferente, cuando pudieron ver a Jesús como el Dios creador del cielo y de la tierra y que tiene todo bajo control. Y muchas veces nosotros como creyentes tenemos una imagen diferente acerca de quién es Jesús. Y en momentos cuando arrecia la tormenta, en momentos cuando vemos que la dificultad está cada vez más cercana o la amenaza de muerte, es cuando podemos ver a Jesús en su personalidad del que tiene todo bajo control. Él siempre todo lo tiene bajo control, pero nosotros necesitamos experimentar muchas veces estos momentos para ver su gloria. Vamos a leer el Evangelio de Mateo en el capítulo 14, del versículo 22 al 36. Dice así la palabra del Señor. Inmediatamente después, Jesús insistió en que los discípulos regresaran a la barca y cruzaran al otro lado del lago mientras Él enviaba a la gente a casa. Después de despedir a la gente, subió a las colinas para orar a solas. Mientras estaba allí solo, cayó la noche. Mientras tanto, los discípulos se encontraban en problemas lejos de tierra firme, ya que se había levantado un fuerte viento y luchaban contra grandes olas. A eso de las 3 de la madrugada, Jesús se acercó a ellos caminando sobre el agua. Cuando los discípulos lo vieron caminar sobre el agua, quedaron aterrados, llenos de miedo, clamaron: «¡Es un fantasma!». Pero Jesús les habló de inmediato: «No tengan miedo», dijo, «tengan ánimo, yo estoy aquí». Entonces Pedro lo llamó: «Señor, si realmente eres tú, ordéname que vaya hacia ti caminando sobre el agua». «Sí, ven», dijo Jesús. Entonces Pedro se bajó por el costado de la barca y caminó sobre el agua hacia Jesús. Pero cuando vio el fuerte viento y las olas, se aterrorizó y comenzó a hundirse. «¡Sálvame, Señor!», gritó. De inmediato Jesús extendió la mano y lo agarró. «¿Tienes tan poca fe?», le dijo Jesús. «¿Por qué dudaste de mí?». Cuando subieron de nuevo a la barca, el viento se detuvo. Entonces los discípulos lo adoraron. «De verdad eres el Hijo de Dios», exclamaron. Después de cruzar el lago, arribaron a Genesaret. Cuando la gente reconoció a Jesús, la noticia de su llegada corrió rápidamente por toda la región. Y pronto la gente llevó a todos los enfermos para que fueran sanados. Le suplicaban que permitieran a los enfermos tocar al menos el fleco de su túnica. Y todos los que tocaban a Jesús
eran sanados. Mira qué importante es que nosotros veamos el proceso del encuentro de esta situación tormentosa, amenazante que viven los discípulos. Nosotros como discípulos de Jesús no estamos exentos a enfrentar momentos amenazantes. Aunque Jesús los envió porque estaba despidiendo a las personas, porque quería orar a solas, Él permitió que ellos experimentaran este tiempo donde se levantó un fuerte viento, una fuerte amenaza, que las olas querían entrar a esta barca y que ellos realmente estaban viendo que la situación era algo problemática. Jesús se acerca a ellos caminando en lo sobrenatural, caminando sobre el agua. Y al ver ellos se llenaron de miedo, pensaron que era un fantasma. Muchas veces nosotros en momentos cuando las emociones están alteradas, cuando las circunstancias son amenazantes, tendemos a ver las cosas en vez de mejor, peor. Tendemos a dejarnos guiar por el pánico y las cosas de pronto espirituales tornan a veces de otro sentido. Venía el Señor caminando sobre las aguas, ellos obviamente no interpretaron correctamente la situación, pensaron que era algo peor, un fantasma que se acercaba a ellos. Y Jesús les dice: no tengan miedo, tengan ánimo. Y estas son palabras que hoy nosotros necesitamos recibir. Algunos de pronto podemos sentir que estamos en momentos de inestabilidad, enfrentados con la tormenta, con las amenazas, con la amenaza de vida. Y muchas veces esta situación tormentosa hace que las emociones se pongan en otro nivel. Fácilmente las personas son ahora más explosivas, caen presas del pánico y a veces no logran interpretar las cosas realmente, sino las interpretan de una manera equivocada. Y aquí hay una osada petición que hace Pedro, y allí queremos nosotros entender que Dios quiere que nosotros experimentemos el andar sobrenatural. Porque algunos tienen a un Jesús que realmente está limitado a las cosas naturales de este mundo. El evangelio es un evangelio meramente religioso, es un evangelio meramente intelectual, pero el evangelio consiste en vivir por el poder de Dios, como lo he venido enseñando en otras enseñanzas, lo he venido compartiendo, que el evangelio no consiste solo en palabras, el evangelio no consiste en una religiosidad, en doctrina. El evangelio consiste en poder experimentar, en evidenciar el poder de Dios. Esto lo hablé este domingo, y qué bueno que podamos continuar con esta línea de que aquí hay una osada petición. La fe a veces es osada. La fe necesita a veces romper estereotipos, salir de las limitaciones humanas, porque nuestra fe está basada no en nuestras capacidades, sino en el poder de Dios. Dice el versículo 28 que entonces Pedro lo llamó al oír a Jesús, que dijo: no tengan miedo, tengan ánimo. Y le dice: Señor, si realmente eres tú, ordéname que vaya hacia ti caminando sobre el agua. Qué bueno es ver que cuando nosotros confiamos en Dios, cuando confiamos en que el evangelio es poder experimentar el poder de Dios, podemos nosotros querer andar como Él anduvo, poder experimentar su favor, poder experimentar aquello que podemos nosotros alcanzar, el privilegio de andar con Él. Y aquí vemos la invitación bondadosa de Jesús. Jesús le responde: sí, ven. Ahora la puerta está abierta a Pedro para que él pueda experimentar el caminar sobrenatural. Vivimos nuestra vida muchas veces limitada a caminar en nuestra naturaleza humana, en nuestras limitaciones, en nuestros fracasos, en nuestras etiquetas. Pero aquí, cuando el Señor hace esa bondadosa invitación, nos invita a que caminemos no por nuestra vista, no por nuestras limitaciones, no por nuestros recursos, sino confiando en que el Señor nos guía para que experimentemos un actuar sobrenatural. Y realmente el evangelio consiste en que nosotros podamos vivir por el poder de Dios. La fe va más allá de aquellas limitaciones humanas. Y si nosotros tenemos una fe humana, no es la fe
sobrenatural. Aquí vemos una experiencia donde Jesús le permitió a Pedro y a sus discípulos de una manera de pronto para nosotros que rompe los principios y las limitaciones humanas de caminar sobre el agua. El Señor le permitió, por la fe, por la declaración que hace Pedro, le permite que pueda él experimentar otra de sus características especiales y sobrenaturales. Jesús le empieza a mostrar a caminar sobre las aguas, sobre el mar, sobre el lago de este momento que le llaman el mar de Cesarea. Y para los sabios y los eruditos realmente que quieren todo centrarlo en la lógica y en la argumentación humana, esto realmente es algo que rompe sus esquemas, porque el Señor nos invita a caminar en lo sobrenatural. Experimentó Pedro caminar en lo sobrenatural. Lo siguiente es que Pedro pudo salir como una aventura feliz. Él experimentó esto de que descendió de la barca, andaba sobre las aguas. Lo aparentemente imposible se pudo hacer por la simple fe que tuvo en la palabra de Cristo. Pedro salió de la barca y empezó a experimentar algo sobrenatural. Y para nosotros experimentar el andar sobrenatural implica abandonar toda nuestra fuente de confianza humana y salir fuera de aquello que de pronto para nosotros es inestable. Salió fuera de lo que era estable, salió a lo inestable. Salió de la embarcación al agua. Pero estaba confiando, era en la palabra de Cristo, en el poder sobrenatural. Y en eso realmente demostró que tenía la confianza puesta en Jesús. Hasta que ambas manos se retiraron de su barco, empezó él a caminar confiando en el Señor. Y muchas veces nosotros necesitamos dejar de agarrarnos, de aferrarnos a aquello que para nosotros es nuestra seguridad. A veces nuestra confianza, decimos que creemos en Dios, pero estamos agarrados a aquello humano, a aquellas situaciones que a veces Dios dice, hay una posibilidad de que puedas experimentar una aventura feliz, una aventura especial, única, y es andar en lo sobrenatural confiando en la palabra de Jesús. Pero vemos después que pudo de pronto Pedro experimentar un momento de felicidad y después se encuentra con un fracaso momentáneo. Dice el versículo 30 que Pedro empezó a ver el fuerte viento, empezó a ver las olas y allí tuvo miedo. Y muchas veces nosotros creemos que el andar sobrenatural es que Dios va a quitar el fuerte viento, que Dios va a quitar el oleaje, que Dios de pronto va a poner unas circunstancias más fáciles, como más suaves, que de pronto va a ir un sonido, una musiquita de fondo, haciendo que el ambiente sea más propicio para creer. Pero sabes, las circunstancias seguían siendo tormentosas, seguían siendo amenazantes. Pero el error que tuvo en ese fracaso Pedro fue que dejó de tener la vista y la confianza puesta en la palabra y en la persona de Jesús y empezó a mirar las circunstancias. Y aquí necesitamos nosotros hacer hincapié, porque muchas veces nosotros estamos diciendo que escuchamos a Jesús, actuamos con fe, nos atrevemos de pronto a hacer esa osada petición, nos atrevemos a experimentar esa aventura feliz de poder caminar por algún tiempo en lo sobrenatural, pero no podemos permitir nosotros desenfocarnos de la palabra de Jesús, de la persona de Jesús. Y si empezamos nosotros mucho a ver las circunstancias, el viento, las olas, podemos nosotros caer en un fracaso momentáneo como cayó Pedro. Nuestras dificultades pueden que de pronto nos empiecen a mermar la confianza en Cristo, empiecen a derrumbar nuestra fe que había sido aprobada, que había sido pasada de buena manera, que había sido que había permitido que experimentara él ese andar sobrenatural. Pero empezó a sentir miedo, empezó a hundirse porque estaba atento en ese momento a sí mismo y no a la palabra de Dios. A veces nosotros nos distraemos
Y muchas veces los que sirven, los que están atentos a ayudar a otros, a veces en esa tarea de estar dando, de estar en verdad ofreciendo a los otros, se olvidan que necesitan que el Señor los guíe, los nutra, para que no puedan perderse en su visión, en su horizonte. Cuando nuestros ojos empiezan a dejar de andar puestos en Jesús, cuando nuestros ojos empiezan a perder el horizonte, la visión de Jesús, cuando nuestros oídos no escuchan la palabra, cuando dejamos de tener tiempos a solas con el Señor, empezamos a mirar nuestra humanidad, empezamos a mirar nuestras circunstancias, empezamos a perder el foco de nuestra fe. Recuerden que Jesús es el iniciador y el perfeccionador de nuestra fe. Y con esto necesitamos nosotros entender que para caminar en lo sobrenatural no podemos dejar de tener la vista en Jesús, quien es el iniciador, pero también es el perfeccionador de nuestra fe. Y nótese que Pedro pudo experimentar, obviamente tuvo esa fe osada, tuvo esa actitud realmente valiosa, importante, pudo experimentar salir de la barca, pero cuando él dejó de tener la vista puesta en Jesús, empezó a ver las circunstancias, a ver lo amenazante, empezó entonces su fe a cambiar. Perdió el foco de su fe y empezó a hundirse. Por eso nosotros necesitamos comprender que el fracaso que muchas personas tienen en su fe es porque dejan de ver al iniciador y perfeccionador de su fe. Dejan de estar teniendo esa conexión con Jesús. Por eso el esfuerzo de la iglesia, el esfuerzo de nosotros a que estés conectado, a que estés siempre mirando y escuchando su palabra, a que estemos juntos, porque todos nosotros tenemos una fe que ha sido iniciada en Cristo y que es perfeccionada por Él. En el momento que perdemos la continuidad, que cancelamos la conexión, entonces empezamos a mirarnos a nosotros mismos y empezamos a mirar las circunstancias, y esas nos llevan a la frustración y nos llevan a la derrota. Dice el versículo 30 que él gritó: Señor, sálvame. Y ahí es la oración ferviente y la oración urgente que hacemos. Por eso la palabra dice que el que piense estar firme, mire que no caiga. Algunos a veces hablan de Pedro como diciendo: ay, le faltó fe, ¿cómo es posible? Pero necesitamos ponernos en los zapatos de Pedro y entender que muchas veces nosotros nos pasa lo mismo. Cuando nosotros no tenemos la vista puesta en Jesús, cuando nosotros nos desenfocamos y las circunstancias nos empiezan a amedrentar y a atemorizar, entonces nos ahogamos. Pero es en ese momento cuando necesitamos nosotros clamar y no demorar en esa búsqueda de Dios. Y allí tenemos que aprender este otro secreto. Él hizo una oración ferviente, rápida, oportuna. Él empezó a sentir que empezó a hundirse y empezó a clamar. Y a veces algunas personas necesitan ponerse en los zapatos de Pedro, porque Pedro no era un incrédulo. Un incrédulo no se atreve a decirle a Jesús: permíteme que yo vaya a ti si tú eres. Pedro tenía una seguridad en que Jesús era el Señor, en que era Dios encarnado. Pedro tenía la seguridad que de pronto después, posteriormente, los discípulos lo declararon: verdaderamente tú eres el Hijo de Dios. Pero Pedro tenía la seguridad porque dijo: si realmente eres tú, dime que vaya hacia ti caminando sobre las aguas. Y él empezó a experimentar ese favor, ese poder. Solamente aquellos que oran, que conocen realmente a Jesús, son aquellos que pueden atreverse a orar de manera osada y a pedir y a poner los pies en aquello que no es su seguridad. Cuando uno tiene una fe osada, cuando uno tiene una fe real en Jesús, uno se atreve a caminar por más allá de lo que uno puede caminar. Uno va más allá de las limitaciones, uno va más allá de sus capacidades. Y Pedro se atrevió a poner sus pies en lo inestable y a caminar confiado. Pero cuando vio que se desenfocó y empezó a hundirse, volvió a clamar: Señor, sálvame. El problema es que muchas veces nosotros no hacemos esa oración oportuna.
A veces esperamos que el agua nos pase el cuello. A veces esperamos estar en lo más profundo y algunos claman al Señor cuando ya se les acabó la bocanada de aire. Y algunos entonces sufren ese proceso traumático de irse a las profundidades y no buscan del Señor. Algunos creen que quedándose callado, ay, el Señor, ¿por qué permitió que yo me mojara? ¿Por qué permitió que yo me hundiera? ¿Por qué? Y a veces en estar en esas quejas y en esas actitudes negativas llegan hasta lo más profundo y entonces cuando están en la situación de sufrimiento, donde los problemas lo han asfixiado más, es cuando se atreven a clamar. Pero vemos que realmente esa oración ferviente y oportuna trajo una liberación rápida de Jesús. Dice que de inmediato el Señor Jesús lo agarró y esa confesión instantánea trajo que el actuar de Dios lo salvara. El Señor vino rápido a su socorro y es importante que nosotros entendamos que el Señor está atento al clamor de los que lo honran, de los que lo buscan con seguridad. No hay creyente que quede solo, abandonado o afligido. Vemos que siempre va a haber un refugio en los brazos de Cristo, en esos brazos del Señor que está dispuesto a ayudarnos a sacarnos de esa situación de peligro. Vemos que posteriormente Jesús le hace un reproche gentil. Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Versículo 31. La ternura de Jesús es muy manifiesta. Él no quiere terminar de quebrar la caña. Él no vino a quebrar la caña que está cascada. Podríamos pensar que la fe de Pedro era una fe fuerte, porque obviamente atreverse él a desembarcar y a hacer esta solicitud muestra que era una persona que confiaba en el Señor. Pero nosotros necesitamos entender que si hemos confiado en Cristo, necesitamos permanecer. La confianza en Cristo y la fe es algo constante. No es que yo confié ayer y hoy no confío. Si hemos confiado en Cristo, necesitamos seguir confiando del todo. Necesitamos seguir entregando todo lo que nosotros creemos en todas nuestras áreas. Necesitamos aprender a que nuestra fe se desarrolle. Recuerden que Abraham no se debilitó en la fe, sino que se fortaleció en ella. Abraham confió y caminó siguiendo al Señor. Confió en el invisible y siguió su promesa y no desfalleció. Nosotros tenemos que aprender que nuestra fe no puede fallar, que es la fe constante, que es la fe que está constantemente alimentada y declarada constantemente en toda circunstancia y en todo momento. Y cuando tenemos esa fe, entonces viene un resultado bendito. Dice el versículo 32, que subieron a la barca, el viento se detuvo, entonces los discípulos lo adoraron. De verdad eres el Hijo de Dios, exclamaron. Después de cruzar el lago, arribaron a Genesaret. Y cuando la gente reconoció a Jesús, la noticia de su llegada corrió rápidamente por toda la región. Y pronto la gente llevó a todos los enfermos para que fueran sanados. Le suplicaron que permitiera a los enfermos tocar al menos el fleco de su túnica. Y todos los que tocaban a Jesús eran sanados. Nosotros tenemos un resultado bendito cuando depositamos nuestra fe en Cristo, cuando nos acercamos a Él con esa seguridad de que Él obrará en medio de nuestra necesidad a favor de nuestra causa. Todos aquellos que claman a Jesús en busca de salud, en busca de apoyo, en busca de prosperidad, en busca de salvación, la encontrarán en Cristo. Pero necesitamos acercarnos con una fe constante, no con una fe inestable, no con una fe insegura. Muchas veces la fe nos invita a soltarnos del confort del barco, de la comodidad de aquello que nos genera seguridad y caminar sobre las aguas, andando sobre lo sobrenatural. Y muchos dicen que después se acercaron a Jesús, pero se acercaban y rogaban que tan solo pudieran tocar un fleco de su manto, y dice que eran sanados. Por eso nosotros no podemos perder la oportunidad de acercarnos al Señor, pero acercarnos al Señor con fe.
Si queremos ver su gloria, necesitamos venir y buscarle con esa fe que realmente no tiene dudas y confiar en que Él no te dejará avergonzado. Él sanará tu enfermedad, Él atenderá tu causa. Él llevará toda preocupación y toda dolencia. Es el momento de que nosotros experimentemos y tenemos la fe en ese Jesús que actúa en lo sobrenatural y que podamos nosotros también caminar en lo sobrenatural. En estos tiempos estamos viendo bendiciones sobrenaturales porque las circunstancias son adversas. El que prospera ahora, el que avanza ahora es porque el favor de Dios está con él. Así que necesitamos nosotros ser esos creyentes que salimos de pronto del confort y de la seguridad que nos puede dar una barca o aquello que conocemos, que ahora las circunstancias están tormentosas y es el momento de que en medio de la tormenta andemos en lo sobrenatural. No importa si de pronto tú llevas orando por una situación, recuerda que de pronto necesitas fortalecer más tu fe, necesitas cancelar, porque muchas personas necesitan cancelar aquello que le impide creer, aquella inseguridad, aquella desconfianza. Algunos oran, pero de boca para afuera tienen fe, pero en su corazón y en su mente hay algo que les torpedea. Las circunstancias no tienen la visión puesta en el iniciador y en el perfeccionador de la fe, que es Cristo. Así que este es un tiempo para que puedas tú salir de esa barca de confort, de esa seguridad que te brinda esa barca, que aunque esté en medio de la tormenta, realmente a veces creemos que eso es lo que nos va a proteger y necesitamos acercarnos a Jesús. Así que ahora es el momento para que tú puedas decirle: Señor Jesús, quiero caminar en lo sobrenatural. Así que hoy me acerco a ti. Permíteme acercarme, permíteme recibir tu bendición y permíteme experimentar aquello que experimentaron tus discípulos. Quiero ser un verdadero discípulo tuyo que evidencie esa obra sobrenatural que has hecho y que puedes hacer en la vida mía. En el nombre de Jesús, amén. Si has hecho esta oración, si crees que realmente el Señor puede transformar tu vida, entonces yo quiero que sigas conectándote, que sigas con una actitud siempre de fe, que sigas estudiando la palabra, que sigas teniendo esa relación personal con el Señor. Que el Señor te bendiga, que el Señor sonría sobre ti, que sea compasivo contigo, que el favor del Señor te acompañe y que te dé paz. Te bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dios te bendiga.